Mateo 22, versículo 29. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche. Espíritu Santo, que esta palabra de multiplicación al 1000 por 1 en nuestros corazones. Que no sea un momento de emociones y cuando salgamos por la puerta las aves, como dice la parábola, y los demonios se roben la semilla sembrada. Espíritu Santo, que sea multiplicada, que te entreguemos todos nuestros sueños y nuestros anhelos, y las promesas se cumplan a su tiempo cuando empecemos a morir a esos deseos que tenemos, Señor. Que se haga tu voluntad en esta noche y que tu nombre sea glorificado una vez más. Hablo ahora mismo a las mentes de los que están aquí, que sean libres en el nombre de Jesús, y que tu revelación llegue a sus vidas para cambiarlos para siempre, Señor. Que tu palabra nos trastorne la vida, nos cambie, que no salgamos igual de este lugar, Señor. Está hecho por tu palabra ya. Gracias, Señor. Amén y amén. Leyéndote este solo versículo, yo voy a tomar un tema en esta noche para hablar con ustedes. Y el tema del que voy a hablar es: necesitamos conocer y vivir más de la palabra, del poder y la gracia. Es un llamado 9:11 del cielo. Necesitamos conocer y vivir más la palabra, del poder y la gracia. Y eso es un llamado 9:11 del cielo. En el versículo que yo leí en Mateo 22, 29, si usted lee la historia completa, se va a dar cuenta que Jesús está hablando aquí con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran unos religiosos de la época que estudiaban mucho y tenían una creencia en particular. ¿Cuál era? No creían en la resurrección. Para ellos eso era una filosofía hueca y vacía. Nadie resucitaba. Y por eso le tienden una trampa a Jesús. Le preguntan: Señor, había un hombre que estaba casado con una mujer, y este hombre tenía 7 hermanos. Ese hombre murió. Luego que murió, la mujer se quedó con el segundo hermano. Murió el segundo y la mujer se quedó con el tercero. Murió el tercero y la mujer pasó a mano del cuarto. Murió el cuarto y la mujer pasó a mano del quinto. Murió el quinto y la mujer pasó a mano del sexto. Murió el sexto y la mujer pasó a mano del séptimo. Entonces le hacen la pregunta buscapié a Jesús: ¿de quién será mujer ella cuando resuciten en la otra vida? Pero a ellos se les olvidaba que a quien le estaban haciendo la pregunta era a la sabiduría hecha carne. Entonces la sabiduría hecha carne le contesta en el verso 29 que te leí. Dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y dice el 30: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así, oiga bien, vi una sonrisa en los hombres que están cansados de sus mujeres, como que ya no vamos a estar juntos allá arriba en el cielo. Dile, mujer, dile a tu hombre: cuidado. Los saduceos le hacen la pregunta a buscapié a Jesús. Jesús le dice: ustedes están errados. Pero en esta versión que yo uso mucho, me gusta como Jesús le contesta y le dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y en el 30 dice: pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora dice el 31, ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, porque Jesús era tan específico, primero le contesta lo de que no hay casamiento después de la muerte cuando resucita. Ahora viene a darle un golpe en la cabeza a su doctrina de que no hay resurrección. Y dice el verso 31, ahora bien, en cuanto si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Jesús era el tipo de predicador que cuando tú le tirabas una puya o una indirecta, Él se la llevaba y te contestaba rápido. Entonces yo decía, necesitamos conocer y vivir más de la palabra, del poder y de la gracia. Y cuando te hablo de la palabra, estoy hablando de las escrituras, estoy hablando de la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? A ver. Y en su iPad y en su celular, yo sé que ustedes la usan ahí también, levántenla. ¿Por qué necesitamos conocer de la palabra? Porque hay algunos que no valoramos el libro que se nos ha sido dado y no sabemos a qué nivel está la bendición de nosotros profundizando en este libro. Rápidamente te voy a dar unos datos de la Biblia que ya lo he dado antes aquí, que están en un libro muy jugoso que los recomiendo. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Este libro me marcó mi vida. Era un tipo ateo. Era más ateo que los ateos. Y estaba haciendo una tesis, preparando en la universidad como maestro catedrático para demostrar que la Biblia era una basura y que el Evangelio era un disparate y que Cristo no existía y que Dios no existía. Josh McDowell. Lea sobre la biografía de él. ¿Y sabe qué se encontró estudiando para demostrar que la Biblia no era real y que Cristo no existía y que el Evangelio era un disparate? Estudiando profundamente se dio cuenta que la Biblia es más real de lo que él se imaginaba y que Dios todavía existe y es poderoso. Y por eso escribió este libro llamado Evidencia que exige un veredicto. Pero lo que me gusta de este libro es que él no dice datos aquí solo por la fe. Yo creo en Dios por la fe, que Él existe por la fe. A mí no hay que hablarme mucha teoría para creerlo. Pero este tipo necesitaba conocer datos físicos, datos científicos para que le demostraran que lo que está en la Biblia es real. Hay gente que tú no la vas a poder convencer nada más por la fe. Hay gente que tú vas a tener que conocer de lo que está hablando para poder alcanzarla. Y él da estos datos, escúchelo. Oiga lo que descubrió. La Biblia es única. Es el libro diferente de todos los otros. Es la manera de Dios hablar al hombre. ¿Y en qué es única? En su continuidad. He aquí un libro escrito en periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Moisés, líder político. Pedro, un pescador. Amós, un pastor y músico de esta iglesia también. Mi Dios no es chiquito. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Te lo traigo un poquito a la dominicana porque siento que te estoy hablando con términos de allá, del Antiguo Testamento. Nehemías, un copero. Nehemías, un mesero de restaurante. ¿Cómo le llaman? Mozo. Nehemías era el mozo, el camarero del rey en ese tiempo. Y dice, Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la iglesia de Patmos y otros en medio de los rigores de la campaña militar. ¿Qué descubrió él? Él quería comprobar que la Biblia era un disparate. A propósito que estamos en el mes de la Biblia. ¿Sabía que septiembre es el mes de la Biblia para nosotros? Que se celebró una actividad el martes pasado muy linda aquí. Y él quería demostrar que la Biblia era un libro más, un libro común. Pero se dio cuenta que fue escrita por más de 40 escritores que hablaban de un mismo tema. Y el tema central de la Biblia es la redención del hombre y un Dios amoroso viniendo a rescatarnos a nosotros. Y esos 40 escritores tenían profesiones diferentes. Usted la oyó ahí: campesinos, coperos, doctores, reyes. Había todos los niveles de lo que escribieron en la Biblia. ¿Y sabe que usted descubre al final cuando la lee? Que ninguno se contradijo. Pero no solo eran de sistemas pensantes diferentes en cuanto a la educación,
eran también de tiempos diferentes y de territorios diferentes. Ellos no se pusieron de acuerdo. Mira, vamos a escribir esto, vamos a ponerlo de acuerdo. Ellos vivieron en años diferentes y tenían culturas diferentes. 40 escritores, no se contradijeron ninguno. Por ahí comienza el hombre a ser inquietado. Ay, mamá, este libro no es común. Y sigue estudiando. Entonces se da cuenta que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que son hebreo, el griego y el arameo. Pero el hombre sigue indagando y dice, ¿qué más hay? ¿Qué otros datos hay para yo saber que esta es la palabra de Dios? Pues se dio cuenta que la Biblia, de donde proviene también, es un lugar especial y tiene un significado especial su nombre. Algunos de ustedes todavía no saben a este dato que le voy a dar, otros sí. La Biblia fue escrita en un material llamado papiro. ¿Pero de dónde viene este material? El material de la escritura más común de la antigüedad fue el papiro, que se hacía de la planta denominada papiro. Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto sirio de Biblos se embarcaba grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, Biblos, proviene del nombre de este puerto. Ahora entiende por qué le llaman Biblia. Viene de Biblos. Biblos quiere decir libros. Y había un puerto en Egipto que se llamaba Biblos. Y ahí era donde se buscaban las cañas para sacar el papiro, de donde se utilizaba el material para escribir el libro que tú tienes en la mano hoy. Pero él siguió indagando y dijo, todavía no me convenzo de que la Biblia es la palabra de Dios. Estos datos tan medio superficiales. Pues siguió estudiando y se dio cuenta entonces que el gran filósofo francés llamado Voltaire, ¿cuánto lo han oído mencionar? Dijo que 100 años después de su muerte, la Biblia iba a desaparecer y el Evangelio también. Murió en 1778 y 50 años después, Dios no esperó a los 100. Yo no entiendo este Dios. Dios no esperó 100 años. 50 años después, su casa era la imprenta más grande de Biblia de ese tiempo. ¿Por qué te estoy hablando de estos temas históricos y de estos temas de la Biblia que pueden ser ABC para los que están aquí? Porque hay muchos de ustedes todavía que no conocen el valor del libro que tienen en la mano. Un judío te ve a ti o a mí tirando la Biblia al piso como si no es nada, y es posible que te reprenda o que te vaya encima y te corrija fuerte, porque ellos valoran mucho el libro. Pero ellos se van al extremo de idolatrarlo. Ahí es que no podemos caer. Pero hay muchos de nosotros que no sabemos el libro que cargamos. Y ese tipo ateo, estudioso de universidad, catedrático, dijo, me rindo. Y hay otros datos más en este libro que si me pongo a darlo esta noche no termino y voy a seguir. Se convenció de que la Biblia es la palabra de Dios. Y él se dio cuenta que si pusiéramos a algunos escritores de estos tiempos modernos a escribir sobre un mismo tema, oye bien, del mismo tiempo, de la misma cultura y del mismo país y del mismo idioma, si lo pusiéramos a escribir de un tema en lugares diferentes, lo dividimos. Mire, ustedes me van a hablar de la guerra mundial o del petróleo, o ustedes me van a hablar del ébola, y uno se va por acá, otro por allá, otro por aquí, y lo dividen y le dicen, escríbame bajo un tema un libro y vamos a juntarlo. Cuando lo juntan, dice él que se dio cuenta que siempre va a haber contradicciones. Pero la Biblia, los escritores no estuvieron juntos en el mismo lugar, no hablaban el mismo idioma, no estaban en el mismo territorio, y todos hablaron, en resumen, de un mismo tema, la salvación, y ninguno se contradijo. Estoy convencido que es la palabra de Dios. Y dijo un escritor, tratar de detener el avance de la Biblia, porque la han tratado de detener. ¿Usted sabía que la han quemado, la han perseguido? ¿Usted sabía eso? Dice el que tratar de detener la circulación de la Biblia es como poner tu hombro de carne y hueso contra la rueda del sol y decirle, detente ahí, sol.
¿Qué le pasaría a un ser humano que trate de detener el sol con su hombro? Es necesario que conozcamos la palabra. Es necesario que vivamos la palabra. A mí me da un poquito de apuro porque los pentecostales, que somos nosotros, que creemos en el fuego, en los dones del Espíritu y en lo sobrenatural, somos poco profundos en la palabra. Y es por eso que los evangélicos pentecostales a cualquier predicación aplauden, brincan, saltan y hasta sienten. Y si se van a la luz de la palabra, a veces se está hablando mucho pluma de burro en la predicación. ¿A qué te estoy retando?